Esta es la continuación del programa anterior llamado Para Martes. Continuamos con la entrevista hacia la señorita Lisette Becerra. ¿Cuáles fueron las experiencias que más marcaron su vida? Buenas noches. Como ya anteriormente les platiqué algunas de mis experiencias, pues hoy continuamos con más de ellas. ¿Y por qué no comenzar con una de las leyendas? Como lo son La Llorona. Para muchos, pues es una leyenda, pero en mi caso tuve la oportunidad de verla. Recién llegué a la casa de la colonia residencial de Escalera, pues no teníamos lo que son cortinas y eran ventanales desde lo que era el techo y llegaban hasta el piso. En los primeros días me quedé viendo la televisión a altas horas de la noche, cuando de pronto mi hermano me dijo: "No te vayas a espantar", pero volteé a ver la ventana. Aquello era una cosa impresionante que no podía yo creer. Una persona vestida de blanco, con una vela en las manos, pero carecía de pies. Me quedé impactada. No nos movimos y esperamos a que esta aparición pues desapareciera. Cruzó una de las ventanas y atravesó la otra. Seguimos viéndola y cuando ya no era visible por las paredes, decidimos pararnos para ver hasta dónde llegaba. Cuando nos acercamos a la ventana, este fantasma se había desvanecido, sin saber hacia dónde o por qué. Se había perdido entre los árboles. ¿Qué otra de sus experiencias, Ana, de las más fuertes ha pasado que nos quieras contar? Pues una más fue con una de mis muñecas. Pareciera que los muñecos nos atraen. Y en esa ocasión yo la vi, le estaban vendiendo y me quedé enamorada de una de esas muñecas que parecen como quinceañeras. Pues junté el dinero para poderla comprar y cuando al fin la compré, me la llevé a mi casa. Estaba yo feliz. Tenía aproximadamente la edad de 11 años. Cuando de pronto pues esta muñeca me robó pues mi vida, porque lo único que quería era peinarla y peinarla y peinarla. Así pasaron aproximadamente 5 años. Aproximadamente cuando ya tenía 16 yo ya no toleraba esta muñeca, pues veía en las noches cómo se me quedaba viendo y me despertaba esta mirada tan penetrante. Pero eso no era todo. La muñeca se reía, me veía y se reía. Esto pasó durante muchas noches. Yo ya no toleraba más esa mirada ni esa sonrisa de aquella muñeca que cada vez se volvía diabólica. Hasta que un día decidí incluso voltearla contra la pared para que su mirada no me despertara. Esta muñeca ya era intolerante para mí. Sin embargo, pues no sabía qué hacer con ella. En aquel tiempo, pues yo tenía una sobrina, aproximadamente de unos entre 3 y 4 años. La misma que llegaba a su pobre casa y lo primero que hacía era llegar a mi recámara a peinar esa muñeca. Y se la pasaba peinándola todo el día y toda la tarde. Por más que queríamos quitársela, pues no se podía. La muñeca pues igual seguía cambiando su rostro y seguía riéndose. Se notaba que movía la
la boca para pues marcar la sonrisa. Esto pues fue ya intolerante, pues la niña tampoco ni siquiera nos hablaba. Toda la tarde quería estar con la muñeca, hasta que un día decidimos tirarla. Y no supe más de aquella muñeca, que en un día fue algo maravilloso para mí y que después se volvió mi peor pesadilla. Oye, estas muñecas sí han comentado que pues son diabólicas o que llegan, no sé, a adueñarse de la vida de niñas. Y bueno, también me habías comentado que habías tenido una experiencia en una casa que también nos impresionó mucho. Cuéntame. Claro, esta casa se encuentra por el Metro Musquis. Pues aproximadamente cuando estaba en la preparatoria nos dejaron hacer un trabajo, una tabla gimnasta. Todo empezó como un juego, pues uno de los chicos con los que íbamos a practicar nos pidió que lo acompañáramos a la casa de su novia. Y esta chava pues ya se había ido de la casa debido a que su mamá estaba muy enferma y tuvo que abandonarla. Sin embargo, dejó a sus mascotas. Ahí eran 2 perros. Nos pidió que lo acompañáramos, pues simplemente para el hecho de darles de comer. Y pues se nos hizo sencillo. Acudimos a la casa. Aquella casa estaba totalmente abandonada. Pero lo que más nos impactó es que nos dieron las 6 de la tarde. Empezó a sonar el reloj del comedor. Y en el patio empezó a hacerse un remolino, formarse un remolino. Quisimos salir de la casa, pues nos espantó, debido a que también las puertas de las habitaciones empezaron a azotarse. Los perros empezaron a aullar y no había luz. Quisimos abrir la puerta para poder salir de aquella casa que nos estaba causando terror. Sin embargo, no pudimos hacerlo. Cada vez era más y más y más fuerte los ruidos en lo que eran las habitaciones que se encontraban arriba, cuando de pronto vimos a una niña colgada de lo que es el techo que daba hacia las escaleras. Fue algo impresionante, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. El único que sabía qué estaba pasando era este chico, se llama Ricardo. Entre todos intentamos abrir la puerta y por fin se abrió, pero él decidió quedarse dentro de la casa. Por más que le pedimos que saliera, pues no lo quiso hacer. Y cuando decidimos regresar por él, este chico se encontraba todo ensangrentado de la espalda, como arañado, y las puertas de las habitaciones seguían azotándose cada vez más y más y más fuerte. El remolino en el patio no paraba. Por fin lo convencimos de que saliéramos de ahí y nos retiramos. Al día siguiente, cuando acudí a la escuela, una de mis compañeras me preguntó qué era lo que me había pasado. No sabía de qué me estaba hablando. Entonces le dije, pues nada, ¿por qué? Le dije, lo que pasa es que tienes un rasguño que va desde el cuello hacia lo que es tu pecho. No le creía. Entonces decidí pararme, salir del salón y efectivamente fui al baño, me vi en el espejo y traía un rasguño enorme. Yo no sabía con qué me lo había hecho. No sabía, en fin, decidí no hacerle caso. Como al mediodía, este araño ya había desaparecido por completo. Sin embargo, en lo que era una de mis manos se habían marcado unas uñas como de una niña de 7 años aproximadamente. Yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Otra vez los rasguños y en el mismo día. Así que decidí hablarle a Ricardo y él me preguntó qué era lo que tenía, por qué estaba tan espantada. Así que le comenté de los rasguños y me dijo que iba a ir conmigo. Ese día llegó a la hora de la salida y me pidió que le enseñara los rasguños. Se los enseñé. Así también le pregunté que quién era Gabriela. Y me dijo, ¿Gabriela?
sí, Gabriela. Entonces yo le dije, él me dijo, ¿quién te dijo de Gabriela? Le dije, la soñé, es una niña que en aquella casa había hecho brujería, había utilizado la brujería negra. Era la misma niña que habíamos visto colgada hacia las escaleras. Él no quiso hablar más de eso y me pidió que cerrara mis ojos. Él trabajaba lo que era la magia blanca. Así que me dijo que pues Gabriela era la niña que se había ido conmigo a mi casa y que era la que me estaba rasguñando. Así que hizo como un rito, como una sesión de brujería blanca para que esta niña se alejara de mí. Fue algo muy impactante, pues yo ni siquiera sabía quién era Gabriela. Sin embargo, él sí lo sabía. Ahora bien, también me contó que en aquella casa todo lo que pasaba era por culpa de su novia, que se llama Nayeli, o que en ese tiempo se llamaba Nayeli, debido a que ella también trabajaba la magia negra. Y en esa casa pues se le ocurrió trabajarla y abrió portales que dieron acceso a que esta niña se hiciera presente, pero no era la única. Muchos entes se hacían presentes, que eran los que no nos querían dejar salir de aquella tenebrosa casa. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista, que bueno, pues accediste a contarnos más de lo que pues la semana pasada te pregunté que si nos podías seguir contando y te rehusaste porque nos podía causar algo de escalofrío o terror. Y bueno, supongo que tú no has de dormir sabiendo que has tenido todas estas experiencias. Bueno, pues muchas gracias ante todo. Y no sé qué más quieras agregar sobre este tema. Ok, pues lo único que quiero agregar es que efectivamente pasaron muchas noches para que yo pudiera aprender a vivir con esto. Sí es inquietante, puesto que no es normal, no todas las personas son capaces de verlo ni de sentirlo, y mucho menos pues de estar en contacto pleno con estos entes. Sin embargo, pues se puede trabajar para poder sobrevivir con ellos y aprender pues de si son entes de oscuridad, mantenerlos a distancia, pues nos pueden causar graves daños, cosa que pues muchos no saben. Pareciera sencillo, pero no lo es. Y te agradezco mucho la invitación nuevamente. Hasta luego. Hasta luego y bueno, de nada por la invitación. Y no se olviden de escuchar también el programa todos los martes a las 8 de la tarde en Argentina y 6 p.m. aquí en México. Este martes vamos a tener el tema de videojuegos. A todos los gamers que pues les interesa este tema, pues no se olviden de escucharlo el martes a las 6 p.m. en México y 8 p.m. en Argentina. Muchas gracias. De nada, hasta luego.